no son Franchella hace algunos años y Guillermo Marconi, no son los Benvenuto en el primer año, son los Bachetti y es otra cosa, pero son una familia muy unida y son gente relacionada a la política. Roberto y Bruno, Roberto es un gran historiador y Bruno es concejal de un lugar bastante extraño, bastante particular. Ahora vamos a contar un poco la historia política de San Miguel, pero parece que hubo una vuelta de tuerca con el intendente de San Miguel que ganó por el Frente para la Victoria y es parte del Frente Renovador. Así es, ¿sí? Fue electo en el 2011 por el Frente para la Victoria y se cambió de signo político. Qué curioso, ¿no? Me parece que la gente se está arrepintiendo incluso de haberse cambiado de signo político, porque hace algún tiempo los números dan de una forma y dan de otra. Pero vamos a ir con Roberto a otro lado con esto de los números. Roberto, en esto de la historia, y la historia peronista que es tan rica y tan vasta, ¿la historia de Perón está llena de traidores? Porque todo el mundo habla de los buenos, de la gente que lo seguía, y de la gente que... Pero Perón también fue muy traicionado, me da la impresión. Sí, lógico. Bueno, es un poco lo que ocurre con todos los grandes líderes, es decir, no es privativo de Perón. Yo creo que además la gente que traicionó no solo traicionó al Perón, sino traicionó también al movimiento peronista. Y fundamentalmente lo que Como los que traicionan hoy, que traicionan al movimiento Sí, peronista. exactamente. Mirá, sin ir más lejos. Eso no cambió. No, eso es una constante en la política argentina, de los acomodaticios, a otros los llaman alcahuetes, bueno, en fin. Pero los que defienden sus intereses particulares, ¿verdad? Sin ir más lejos, vos hablas del caso de Perón. Todos sabemos que la autodenominada Revolución Libertadora en 1955, sus dos mentores más importantes, más allá de que Lonardi fue el que en un primer momento encabezó el golpe cívico-militar, los dos militares más recalcitrantes y antiperonistas fueron Aramburu y Rojas. Rojas, en el mismo año 1955, recibe la medalla de la lealtad peronista por un lado, y por otro lado, cuando José Gregorio Espejo, que era el jefe natural de la CGT, el secretario general de la CGT va a Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, donde es todo un ámbito de la Marina, como se sabe, lo recibe Rojas y brinda por la salud de Perón y de Evita. O sea que evidentemente, bueno, es el mismo que después se levanta contra Perón. Recordarás que el golpe es el 16 de septiembre de 55. 3 meses antes, el golpe, bien digo, es el 16 de septiembre, y 3 meses antes, el 16 de junio, son los famosos y criminales bombardeos a Plaza de Mayo, del cual hay un monumento en Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón, para el que quiera verlo, que es el único que, y lo ha hecho este gobierno, recordando esa masacre. Pero más allá de eso, ese mismo Rojas, cuando los bombardeos del 16 de 55 no logran el cometido, que es matar a Perón, y los aviadores se exilian en Uruguay, en Montevideo, se apresan algunos de ellos y Rojas pide el fusilamiento para ellos. Y sin embargo, 3 meses más tarde es el primer antiperonista. Y Aramburu ocurre algo parecido desde el punto de vista de que pide que solamente asciendan en el ejército aquellos que defienden la doctrina nacional, entendiendo por doctrina nacional la doctrina peronista. Y sin embargo, después son los primeros en traicionar a Perón. Y el más profundo de los traidores, Aramburu. Aramburu y el general Valle eran compañeros de promoción. Aramburu no ascendía cuando hizo el curso en la Escuela Superior de Guerra por su bajo puntaje. Por inútil, va. Sí, claro, le decían el vasco bruto. Era eso dicho. Claro, porque los chicos por ahí no conocen ese tema, entonces hay que ser claro. Entonces no iba a ascender y obviamente no iba a ascender porque no tenía el puntaje necesario. Como las dos familias eran amigas, la de Valle y la de Aramburu, Valle le pide a Perón 3 días más para hacerle una nueva evaluación a Aramburu para ver si podía darle el puntaje. Y Perón le dice, mire, Valle, usted está a cargo de esta evaluación, así que lo que usted crea, disponga, lo que le crea conveniente, pero le digo que estos favores siempre se pagan caros. Y el otro se lo pagó paro, se lo pagó con un tiro, fusilándolo en 1956. Hermoso, amigo. Pero bueno, te quiero preguntar 2 cosas, Bruno. Una es política y la otra es personal. ¿Por dónde quieres empezar? Por la que quieras. La personal. ¿Cuánto te modificó en la vida tener este padre tan peronista? Cuando eras pendejo, cuando realmente tenías... Pero pendejo, 5, 6, 7 años. ¿Qué era tener este viejo? No, vos sabés que una de las cosas que a mí me resulta indispensable contar es que en mi casa jamás se condicionó la manera de pensar, digamos. Yo hasta
hasta entrado los 18 años, en mi casa jamás mi papá me dijo, no, Perón, peronista, Evita, tenés que ser peronista, hay que cantar la marcha. Todo eso no. Sí, era una mesa donde se discutía la realidad. Yo soy un pibe que nació en el 84, que hoy tiene 30 años, y que por ahí en el 2001, donde pasaban cosas, 2000, 2001, 98, 99, 2000, 2001, sí se discutía mucho política en la mesa familiar. ¿Qué edad tenías vos, pero nunca hubo... ¿Qué edad tenías vos en esa época más o menos? Y yo tenía 14, 15, 16 años. O sea, estaba... Yo en el 2002 tenía 17 años, para que te des una idea. Ya estaba como para politizarte, en ese momento ya entendías... Mirá, yo te cuento. Yo escuchaba, a mí me gustaba, desde los 13, 14 años, escuchaba una banda que se llama Almafuerte, que es una banda... ¿Cómo no va a conocer Almafuerte? Claro. Señora, si no conoce Almafuerte, búsquelo en Google, no importa. No voy a explicar que no le voy a faltar el respeto. Que aparte de rock fuerte, viste que también toca folclore, hace tango. Me tengo que dedicar a otra cosa. Es una banda de rock fuerte, señora. Si no conoce Almafuerte, búsquela, porque la tiene que escuchar. No, y vos sabés que muchas de esas letras a mí también me interpelaban, porque yo tenía 13, 14 años y lo escuchaba a Ricardo Iorio, que decía hembra Eva Duarte y macho Juan Perón, dupla guerrera argentina, y que decía... Pará, Fuentebrona, sí señora, el mismo Iorio que está con Beto Casella, el mismo, nada más que tenía una banda de rock en ese momento que se llamaba Fuerte, para ir uniendo las ideas, porque la gente en su casa, sí, ese. Sí. Mí, para explicarlo bien, ¿viste? Sí, estaba un poco menos limado también, ¿no? Un poco menos limado. Un poco menos comercial también. Un poco menos comercial. Yo le preguntaba a mi viejo, le decía, che, viejo, explícame, ¿por qué embrevador de macho Juan Perón? Che, explícame esto de Almafuerte, ¿quién era Almafuerte? Y empezaba a preguntar cosas históricas, independientemente de que en mi casa también había una biblioteca inmensa, y a mí yo de vez en cuando... de contrabando, manoteaba un librito y mientras iba al colegio... Yo creo que te lo daba el libro. Yo creo que el viejo te lo daba. En muchos casos algunos han desaparecido también. Sí. Mejor no toquemos el tema porque hubo muchos préstamos de préstamos, ¿viste? Que por ahí él me prestaba a mí, un amigo me lo sacaba y no lo veíamos más al libro. Bueno, yo tengo varias anécdotas para contarte de esa. La primera era chiquito, el último año de la primaria, y lo llevan a la isla de Martín García a recorrer, a conocer. 11, 12 años. Claro, 11 o 12 años, y vuelve y me dice... Vos hacías séptimo grado igual que yo. Sí, claro. 11, 12. No, yo hice el primero, octavo y noveno. El primero, octavo y noveno. O sea, la primer camada que hizo octavo y noveno fue la mía. Ajá. Cuando... ¿Qué viejo estoy, boludo? Sí. Acá son... Yo tengo 38. Así que, claro, yo llegué a tener séptimo grado. Claro, no, fue 8 años, claro, hay 8 años de 8 años de diferencia. ¿Qué viejo estoy? Dale, sí, no, bueno, y esa fue la, digamos, cuando vuelve, obviamente le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Que te gustó o no te gustó? Sí, me encantó, papá, la verdad que fue muy lindo y vimos esto y vimos aquello. ¿Y sabés qué me enteré? ¿Qué te enteraste, hijo? Que ahí estuvo preso ese señor de lo que vos tenés tantas fotos y libros en casa. Esa fue la primera aproximación de Bruno al peronismo. Y la segunda fue mucho mejor todavía porque cuando él empieza a trabajar, por sus cualidades, digamos, lo eligen delegado gremial en el trabajo, en el Registro Nacional de las Personas. ¿Edad? 17, 18 años. 18 años. Recién cumplido. Y al poco tiempo de entrar, lo eligen delegado gremial. Entonces, claro, él necesitaba... informarse políticamente, socialmente, estar preparado para discusiones y todo. Y para mi gran sorpresa, imagínate que yo escuchaba de la habitación del Almafuerte, que lo escucho que viene un día y me dice, papá, ¿tenés algo de Hernández Arregui? Imagínate lo que fue para mí. Sí, claro que tengo. Y ahí se llevó un librito de Hernández Arregui y ahí empezó su periplo. Que no saben quién es Hernández Arregui. Bueno, Juan José Hernández Arregui fue uno de los grandes teóricos que tuvo el peronismo, ¿verdad? Y muchos de esos libros fueron o nos sirvieron a nosotros para nuestra formación cultural e ideológica dentro del peronismo. Verdaderamente fue un hombre de avanzada que supo ayornar todas las ideas de Perón, ¿verdad? Bruno, ¿cómo se llega de Almafuerte, Iorio y casi la anarquía a una construcción política con diálogo y con convergencias en algunas cosas? Sí, no, anarquía no, digo, porque más Iorio era bastante anárquico. Sí, no, pero yo tenía muchos gustos musicales. Me gustaba mucho el folclore también, y me gustaba muchísimas cosas. Lo que sí, a los 16, 17 años, más que nada a los 16, empecé a interiorizarme, a leer más, a entender el peronismo en una época donde era difícil, donde el peronismo no enamoraba a nadie. Digo, también pongámonos en perspectiva. Estábamos hablando de que intentábamos
digamos, había una gran camada de compañeros que intentaba, desde la resistencia al neoliberalismo, explicar que lo que hacía Menem no era el peronismo, que el peronismo era otra cosa. Entonces, digo, desde ahí, yo me acuerdo, el 26 de julio del año 2002, fue donde se hizo un clic en mi cabeza. El 26 de julio del año 2002 se cumplieron 50 años del aniversario de la muerte de Evita. Y fue ese día, ese preciso día, donde tomé la decisión de militar orgánicamente en una organización que se llama Peronismo Militante. Ese día yo ya los había conocido, con muchos nos habíamos conocido el 2001, cuando estalló la Plaza de Mayo. Nos habíamos conocido en medio del desastre. Del combate. Del combate. Y bueno, sí, pero trato de hablar y nada más, ¿no? Ese 26 de julio yo tomé la decisión de incorporarme orgánicamente a esa fuerza política que hoy está presente en más de 20 provincias de la Argentina y que conduce Héctor el Gallego Fernández, y que yo tuve el agrado y tuve la suerte de cruzarme con esos cuadros políticos que profundizaron mi formación. ¿Estás en la misma agrupación o no? ¿Cómo? ¿Estás militando en la misma agrupación? No, yo me dedico... Eso es otra manera de militar. Estamos haciendo, particularmente yo estoy haciendo un par de libros por año. A ver, yo tampoco tengo ninguna agrupación, ni milito en ninguna agrupación en sí, y me dedico a hacer periodismo de alcohol, o sea, es una forma de militar también. Cuando uno dice, no, pero vos no militas, ¿cómo que no? No, claro. Por eso digo, es otra manera de militar. Lo pongo en palabras porque muchos te reclaman eso, o me reclaman eso. Exactamente. Y es una forma de militar bastante activa también, el hecho de ponerle el cuerpo a las palabras también. No, y además yo considero, viste, yo tengo facilidad para investigar, tengo un muy buen archivo, y me parece que puedo ser una buena polea de transmisión entre nuestra generación y esta generación joven que viene y que levanta las banderas del peronismo histórico, ¿no? ¿Cómo llega Néstor Kirchner a todo este cuento? A ver, yo, como te digo, me incorporo orgánicamente en el peronismo militante en julio, y en diciembre hay una reunión en la Casa de Santa Cruz del 2002, y ahí decidimos empezar a militar la campaña Néstor Kirchner presidente, poniendo mesas de difusión. Es amor a primera vista lo tuyo con Kirchner. Sí. Es amor a primera vista. Mira, yo te voy a contar te voy a confesar algo, y lo voy a confesar acá, que no se entere nadie. Total, no ve nadie. La nata dice que lo ven a él solo, así que yo discutí mucho lo de Néstor dentro de la organización. Yo era, digamos, un pibe que venía de muchos desencantos, muchos desamores, y entendía que por ahí no veía a Néstor saliéndose de los esquemas. A ver, perdón, no fuiste el único, yo también lo confieso, yo estaba exactamente en el mismo lugar que vos, y era mi próxima pregunta. Y el gallego me agarraba y me decía, vamos a militar la campaña de Néstor, este hombre tiene que ser presidente, este hombre es un distinto. Y yo le decía, Gallego, ¿a vos te parece? Yo no estoy de acuerdo. Hasta que, bueno, después de discutir, me dijo, igual lo tenés que hacer y vamos para adelante. Es orgánico. Y fui orgánico. ¿Y sabés cuándo me di cuenta? Que después, si hay posibilidad, a los que les guste, busquen en YouTube el discurso del cierre de campaña de Néstor Kirchner en River. Ahí me terminé de dar cuenta. Cuando lo escuché hablar de la unidad latinoamericana, de la industrialización, del modelo, cuando empezó a hablar del Fondo Monetario Internacional, cuando empezó a hablar de los capitales foráneos, ahí me empecé a dar cuenta que el tipo hablaba nuestro idioma. Yo voy a ser más complejo. Mirá cómo, ya que vos te la jugaste, yo te voy a seguir. Yo escuché el mismo discurso que vos y me gustó. Pero después de haberlo escuchado a Menem decir, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, me costaba creer que eso que decían era una realidad tangible. Sobre todo viniendo de un menemismo que nos había invisibilizado a todos los que militábamos. Por supuesto que ser periodista en el menemismo, si no tenías una vedette al lado era imposible, porque es así. O si no te casabas con una mujer de doble apellido tampoco, siendo discapacitado menos. Entonces era muy difícil tener la profesión que yo abrazo, ser discapacitado y creer que un tipo iba a abrir la unidad latinoamericana. A mí me costó mucho creerlo. Y no creo que haya sido el único. De hecho, algunos peronistas discutieron a Néstor hasta hace muy pocos años, pero de hecho. Muchísimos casos. Mirá, yo te cuento, en esa época, lo que era sumar un pibe de lo que era mi edad, que yo tenía 18, 19 años, era una epopeya. Vos sumabas un chico a la militancia de 18, 19 años y era descorchada, ¿viste? Era una cosa que pasaba una vez por año, una vez cada 6 meses. Ahí también hay que darle un fuerte reconocimiento a la Cámpora y a las agrupaciones de juventud que han sabido captar
a pibes con intenciones de un crecimiento. Néstor fue el emblema. Pero yo siempre digo que si no hubiera habido gente en el territorio que pudiera llevar ese emblema a los pibes, un montón. era muy complejo. Totalmente. Las agrupaciones como la de ustedes, como la Cámpora, como muchísimas más, pero como Levita, pero sin eso, No, muchísimas todo fuerzas no se hubiera políticas. podido... Pero me parece que el que le volvió a dar identidad y sentido y que nos dio las herramientas a nosotros para salir a buscar esos pibes, para organizarlos, para adoctrinarlos, para discutir con ellos de historia y de coyuntura, fue Néstor Kirchner. Digo, eso no hay ninguna duda. Digo, nosotros sería imposible, como va a pasar el 13 de diciembre, que va a reventar la Plaza de Mayo y va a haber yo creo que va a haber más de 300.000 personas, sería imposible lograr Yo creo eso. que va a haber muchos más. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda porque hay un proyecto que enamora y hay una presidenta que está más fuerte que nunca siguiendo esta línea que nos marcó Néstor y que conduce un movimiento gigante y que, como bien vos decís, Jorge, tiene sus particularidades. Por eso hay que entender al movimiento nacional y a todas las fuerzas que lo componen, que son distintas expresiones, que tienen distintas miradas inclusive de la historia, pero que hoy sienten una cuestión en común que es la conducción estratégica de Cristina. Bueno, tengo dos preguntas también para vos, una personal y una política. Bien. ¿Por cuál empiezo? La que vos creas más conveniente. ¿Qué era a los 13 o a los 12 tener este pendejo en casa que te decía, yo que quiero hacer todo esto, quiero hacer todo aquello? ¿Cómo podías construir? Mirá, yo tengo 4 hijos varones y Bruno es el más grande y también siempre fue el más rebelde y fue el más contestatario socialmente hablando. Y lo que yo siempre decía, digo, ojalá que encuentre que esa manera de ser contestatario la pueda canalizar en un movimiento político, en un movimiento social o en algo que le permita enriquecerse como persona. Bueno, pruebas al canto, no me equivoqué y vinimos por buen camino. Pero fue complicado, digamos, esa rebeldía que él tenía. Bueno, es la rebeldía típica de los ¿Fue jóvenes. normal o era más rebelde que lo Era más rebelde de lo que uno esperaba para los no era niños. exactamente niño, pero escuchaba fuerte, escuchaba el folclore, tenía 13 años, no era exactamente un medio a bailar y vuelvo a las 5 de la mañana en pedo, no era eso, era pero otro tipo de rebeldía. lo que pasa es que expresión. él tenía sus principios y los defendía a muerte, y si te tenía que enfrentar con el maestro del colegio, con el rector del colegio, se enfrentaba, y yo en algún momento, por un lado tenía que ir a poner la cara por él en el colegio para que no me lo echaran, pero por otro lado decía, qué bueno que mi hijo piense así, más allá de lo que fuere, porque vos te dabas cuenta que era un orden en el colegio que evidentemente era una cosa tradicional, pero que no tenía nada que ver con la realidad. Es decir, esto es así porque es así. Y cuando él preguntaba por qué las cosas eran así, nadie le sabía decir, o le decía, bueno, son así y basta. Y entonces no es manera de educar a un chico. No. Y me parece que él eso lo tuvo bien en claro y después lo pudo canalizar, como te digo, por el lado, digamos, de una actividad social y política que realmente le redituara. Si me la podés contestar, me la contestás, vamos a la política, Dale, si no podés, no importa. Dale. ¿Qué tenía Perón que no tuvo Kirchner? ¿Y qué tenía Kirchner que no tuvo Perón? Bueno, lo primero que tenían que eran dos momentos históricos totalmente diferentes. Es decir, cuando Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946, prácticamente las gana de la nada, con un partido sacado de la galera, que era el Partido Laborista, como vos recordarás, y fundamentalmente porque le mostró a la gente, al común denominador de la gente, digamos a la gente que vivía de su trabajo, si tenía trabajo, porque muchos no lo tenían, o vivían en una época feudal donde, donde los patrones tenían todos los derechos y la gente nada. Perón le demostró eso, que no solamente tenían obligaciones como hasta ahora, sino que el grueso de la gente empezó a tener derechos. Y empezó a tener derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a una ancianidad digna. Y todo eso llevado con fuerza de ley, o sea, con normativa y fuerza de ley, una constitución, la de 1949, para que esos derechos nunca más fueran avasallados. Eso fue Perón. Y Perón, en 9 años, cambió el país como cuando vos pones la mano dentro de una media y después la sacás y la das vuelta. Bueno, eso fue Perón. Y por eso Perón fue grande y es, hasta el día de hoy, digamos, por la tradición oral, por los escritos, por la teoría, por lo que vos quieras, el político más grande que ha tenido la política argentina en todos los tiempos. ¿Pero qué tenía uno que no tiene el otro? Y que bueno, tiene el otro? Y Kirchner, el gran valor de Kirchner, los tiempos. no por eso, pero el gran valor de Kirchner es que Kirchner, como bien dijo Bruno oportunamente, tiene que venir a instalar nuevamente que el peronismo no era lo que se pensaba o lo que se decía a la luz de lo que había ocurrido con el menemismo. ¿Le creíste a Kirchner del primer día? Nosotros dos ya no jugamos, así que... No, yo sabés cuando creí en él, fundamentalmente, yo lo voté.
pero fundamentalmente, Yo también lo voté, pero más allá de eso, cuando creí verdaderamente de que aquí las cosas se iban a hacer diferentes, es cuando ese famoso discurso o dicho, que cuando llega y el día que asume dice, yo llegué a la puerta de la casa. Exactamente. Cuando yo vi eso, en esos ojos vi la militancia de mis compañeros de los 70. Convicciones en la puerta. Exactamente. Ahí yo vi, digamos, en esos ojos, vi los ojos de todos mis compañeros de militancia de los 70. Dije, vamos para adelante. ¿Y creías que iban para adelante con algo tan grande como lo que fue o no esperabas tanto? Soy un agradecido de la porque vida. A veces nos supera a los que nos cuesta que tener cierto nivel de credibilidad. Ver que el kirchnerismo llegó al nivel que llegó y tiene hoy, con el desgaste que tienen estos años de mandato, porque todo gobierno tiene desgaste. El kirchnerismo más porque tiene todo un sistema mediático en contra. Claro. Y aún así la imagen de Cristina es prácticamente imbatible. Exactamente. Por eso te digo yo que a mí me parece, y lo digo, que lo que me parece fundamental es que él ha logrado lo que no ha logrado él y su señora, obviamente, en el otro mandato en este mandato presidencial, es decir, nuevamente demostrar lo que es realmente la esencia del peronismo. Como Bruno decía oportunamente, y lo habremos escuchado, lo escuchamos recién, lo que lograba, o lo que costaba, mejor dicho, lograr que un joven empezara a militar en la época menemista. A mí me pasaba lo mismo cuando iba a dar clases de historia de la resistencia peronista. Era imposible. Cuando los jóvenes escuchaban lo que había sido esa heroica resistencia peronista, que entre paréntesis son 18 años de lucha contra todas las dictaduras y gobiernos cívicos, digamos, con el peronismo proscripto. Y yo explicaba lo que era esa resistencia peronista. Los pibes no entendían nada, porque era una cosa épica, era una cosa de lucha, era una cosa de restauración de la nacionalidad, del pueblo, de la soberanía, de la nación, etc. Y había en ese momento otra cosa que se decía peronismo y que era totalmente diferente a lo que yo estaba explicando. Entonces, el gran mérito de Kirchner es que vino a explicar de que esa resistencia peronista con el tiempo tuvo una continuidad en sus gobiernos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no tengo un peronómetro, yo no sé quién puede ser más peronista, pero convengamos que si un gobierno lleva a su máximo exponente la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y a eso le suma la integración latinoamericana, que fue otra de las grandes banderas de Perón, ese gobierno es peronista y lo tenemos delante de nuestros ojos. El que quiere ver, que vea, y el que no, lo lamenta. Me quedan 2 minutos, una última pregunta cortita para cada uno. Cortita, contéstamela. ¿Vas a ser intendente de San Miguel? Yo creo que lo más importante es mantener la nación en manos del peronismo. La pregunta fue otra. No creo que San Miguel se pueda realizar en un país que no se realice. O sea, yo voy a trabajar para que el gobierno, para que el peronismo siga gobernando la Argentina. Si mis compañeros... Bueno, hoy, más allá que vamos a trabajar todo para eso, sí. Hoy no hace falta trabajar mucho porque la oposición se destruye sola, pero bueno. No hay que subestimar, no hay que subestimar y hay que seguir trabajando. Subestimar no, pero ver los hechos sí. Es cierto que Cristina es la gran electora, es cierto que Cristina, después de 12 años de gestión y con los ataques brutales que ha recibido durante esos 12 años, sigue siendo la que más mide, pero también es cierto que hay grupos económicos muy importantes, intereses muy importantes que estamos tocando y que van a buscar la manera de organizarse. Sí. Así que no hay que subestimar y hay que aceptar la conducción de Cristina, sea cual sea. Bueno, la manera de organizarse tiene que ser política. Hasta ahora la manera de organizarse política los medios concentrados no la han encontrado. Y mientras no encuentren una manera política de organizarse, se peleen entre sí y los periodistas sigan retando a los candidatos de la oposición, poco van a poder hacer. Tu viejo, que es un hombre de 2 letras, va a poder escribir sobre este momento histórico varios libros y varios documentos. Me queda muy poco tiempo, así que te hago la última, Roberto. La última pregunta que te quiero hacer es, después del kirchnerismo, ¿qué para el peronismo? ¿Después del kirchnerismo? ¿Qué para el peronismo? ¿Qué hay para el peronismo? No, yo creo que esto es una continuidad histórica, es decir, acá lo que tenemos que luchar o lo que tenemos que seguir peleando es contra esos medios concentrados, contra esas empresas periodísticas, contra el imperialismo. El imperialismo sigue existiendo, los grupos concentrados de poder siguen existiendo, los grandes enemigos del pueblo que hubo en el primer peronismo siguen existiendo, tendrán otro nombre, serán más edulcorados, serán más light o como los quieras llamar, pero siempre ellos defienden sus intereses y tratan obviamente de hacer gobiernos para oligarquías o para minorías. Creo que ese es el gran rol y la gran pelea y lucha que tiene que dar el kirchnerismo y lo va a dar porque tiene el pueblo detrás. Acá tienen en palabras y en nombres el trazamiento generacional. De aquel peronismo de Perón a este kirchnerismo de Cristina. Nos vemos el domingo que viene. Ha sido un placer tenerlo. Gracias a los dos. Gracias Jorge. Chao, gente. Buena vida.